Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver, a continuar con el tema de la inducción electromagnética. Que bien, nosotros ya habíamos visto que la inducción electromagnética es uno de los temas más bellos del electromagnetismo, en el cual nosotros podemos entender cómo se genera la energía eléctrica. Habíamos visto que para poder generar la energía eléctrica necesitamos de qué? Una bobina, ¿sí? Que puede tener cierto número de vueltas. En este caso, esta es una bobina de una vuelta. Esta es una bobina de 4 vueltas. Esta es una bobina de aproximadamente 100 vueltas. Y esta es una bobina también, en este caso, de aproximadamente 1000 vueltas. ¿De acuerdo? Y necesitamos de un imán. ¿Sí? Los imanes pueden ser como estos, ¿de acuerdo? O podemos tener también imanes de mayor potencia, como son estos. Estos que ven ustedes acá son imanes de neodimio, ¿sí? Y nos damos cuenta, este tiene una intensidad de campo magnético muy alta, fíjense, miren, ¿vieron? A diferencia de este, que este es muy baja, ¿no? Podemos observar otros, tenemos de otras formas. Estos son un poquito más grandes. Estos de acá, miren. Inclusive hasta para separarlos cuesta mucho trabajo. Fíjense. Vean el poder que tiene este. ¿Ya lo vieron? Es bastante poderoso. Bueno. Nosotros nos vamos a basar en estos, ¿no? Vamos a utilizar estos para hacer el experimento. Este no lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque realmente pues, no vamos a obtener los valores que necesitamos, sino vamos a obtener valores bajos que no nos va a poder detectar nuestro instrumento de medición. Vamos a utilizar un voltamperímetro para poder detectar las señales que nos van a dar estas bobinas al ser sometidas a un campo magnético variable, ¿sí? Realmente este experimento se debe hacer con un instrumento que se llama galvanómetro, pero pues por cuestiones económicas no tenemos galvanómetro, ¿sí? Pero bien, puede ser representado con este instrumento, o sea, no hay ningún problema. Ok, vamos a empezar. Primero, recordemos que para que nosotros podamos tener inducción electromagnética, requerimos una bobina y un imán. En este caso, ese es el imán de neodimio. Podemos ver la polaridad de este imán. Si lo acercamos como este que tenemos de referencia, vemos que esta parte es norte. Y fíjense, esta parte es norte y esta parte sería sur. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta parte viene siendo norte, porque norte con norte se repele. ¿Ya lo vieron? Pues aquí ya tenemos la referencia aquí como norte. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el experimento. Vamos a crear inducción en esta bobina de una espira. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro imán aquí. Vamos a grabar y conectamos una punta del aparato y otra punta del aparato en la otra terminal de la bobina. Entonces, lo que debe de pasar es lo siguiente. Cuando yo acerque el imán, ¿sí? Haciendo una variación en el flujo magnético, recuerden esto, ¿sí? Esto indica variación en el flujo magnético. ¿Y cómo la realizo? Pues haciendo esto. Esto es una variación, ¿sí? Entonces, debería marcarme algo el multímetro. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer acá es, por medio del magnetismo de este imán, voy a hacer que los electrones del conductor se empiecen a desplazar y podamos observarlos en la pantalla. Entonces vemos, y aquí observamos que el multímetro nos marca, si nos damos cuenta, no nos marca nada. En un lapso nos marca positivo y en otro lapso nos marca negativo, ¿sí? ¿Por qué no nos marca nada? Porque realmente aquí tenemos una vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, al tener una vuelta, ¿qué nos dice aquí? Si nosotros tenemos vueltas pequeñas,
y el campo y el flujo, la variación del flujo magnético es estable, pues vamos a tener un voltaje. Realmente aquí sí vamos a tener un voltaje entre las terminales, pero es un voltaje tan pequeño que el instrumento de medición no lo detecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el número de vueltas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner esta bobina que tiene muchas más vueltas. Fíjense, vamos a intentarlo. Y se empieza a apreciar. Fíjense, va cambiando el número. Apenas alcanza a apreciar. ¿Sí? Igual, en este caso, es muy pequeño el número de vueltas. Ahora, vamos a utilizar esta bobina que tiene muchas más vueltas. Aproximadamente son como 100 vueltas que tiene. Entonces lo conectamos aquí y vamos a observar qué sucede. Fíjense, aquí ya se empieza a detectar el voltaje que empieza a circular en las bobinas. Si nos damos cuenta, cuando nosotros metemos el imán, aquí se vuelve positivo, o sea, se quita el signo negativo y aparece como positivo. Y cuando nosotros lo sacamos, fíjense, queda negativo acá. Obsérvenlo, positivo, negativo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué es lo que me indica este signo del aparato de medición? Me indica que el sentido de la corriente. ¿Se acuerdan que les había comentado que cuando nosotros generamos inducción electromagnética, ¿sí? La corriente que está circulando por esta bobina primero viaja en un sentido y después viaja en otro sentido? Ya se los había comentado, ¿no? Entonces lo que realmente estamos haciendo, estamos produciendo energía, ¿sí? En corriente alterna, es decir, la corriente va a viajar en un sentido cuando mete el imán y va a cambiar de sentido cuando saque el imán. Vale, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Realmente produzco energía, sí, aunque es una energía muy pequeñita. ¿Qué sucedería si mantengo el mismo número de vueltas y la variación del flujo magnético de incremento? Es decir, agarro y hago esto más rápido. Si nos damos cuenta, alcanza valores más grandes. El multímetro despega valores mucho más grandes. Esto debido a que estoy haciendo una variación de flujo magnético mucho más grande. Si lo multiplicamos por el número de vueltas, esto nos va a dar un voltaje a la salida. Fíjense, vamos a hacer esto despacito. Y ahora vamos a hacerlo rápido. ¿Sí? Se incrementa mucho más. Ahora, ¿qué sucedería si ahora incrementamos el número de vueltas? En este caso, esta bobinita pues tiene aproximadamente 1000 vueltas. Fíjense, vamos a conectar uno acá. Y vamos a conectar otro aquí. Y observen qué va a suceder. Fíjense, alcanza números más grandes el voltaje. ¿Sí lo pueden observar? Cuando acerco esto, ni siquiera he llegado a tocarlo y ya se incrementó. La dejo y se incrementa más. Lo acerco, se incrementa más. La dejo, se incrementa más. ¿Qué quiere decir? Que a mayor número de vueltas, manteniendo el flujo magnético de manera constante, voy a tener un voltaje mucho mayor. ¿De acuerdo? Aquí, ¿por qué no se detectó? Porque solamente es una vuelta, ¿sí? Una vuelta realmente para el instrumento de medición, pues es poquito. Sí se está generando energía, nada más que es una energía tan pequeñita que el propio instrumento de medición no lo puede detectar. Para eso se necesita el galvanómetro, para poder detectar esas pequeñas voltajes y esas pequeñas corrientes, pero pues no contamos con ello. Pero si yo incremento el número de vueltas, fíjense, el voltaje se incrementa. Aquí está en la fórmula. Y si yo hago mucho más rápido esta variación, fíjense, el número aumenta mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de conclusión? Que a mayor número de espiras,
con un flujo magnético que se permanezca constante, vamos a tener un voltaje mayor. A mayor número de variación de flujo magnético, es decir, muevo esto de manera rápida, con el mismo número de espiras voy a tener un voltaje mayor, ¿de acuerdo? Entonces aquí está definida la fórmula. Ahora, vamos a suponer que nosotros queremos encender una carga. ¿Una carga qué puede ser? Pues puede ser, por ejemplo, este LED, ¿sí? Para ver y observar que se prenda. Vamos a observar que se prenda, para que vean ustedes que realmente se está generando energía eléctrica, ¿sí? Vamos a ponerlo con el de una espira, ¿sí? Vamos a interconectar el LED con la bobina de una espira. ¿Qué creen que suceda? ¿Qué creen que suceda? Díganme. Fíjense. No pasa nada. ¿Ya lo vieron? Fíjense cómo lo tengo conectado. Una punta acá y otra punta acá. No pasa nada. Se está generando energía. Se están moviendo los electrones del conductor al hacer esta variación del flujo magnético. Sí se están moviendo. Sin embargo, es tan poquita la energía que el LED no prende. ¿Sí? Ahora, vamos a hacerlo ya directamente para no perder más tiempo con la bobina de muchas espiras, vamos a llamar de 1000 espiras. Y observemos qué va a suceder. ¿De acuerdo? Vamos a conectarlo así con el desarmador para que quede así bonito. Vamos a abrir esto. Conectamos uno acá, una terminal acá, una terminal de la bobina, una terminal de la bobina. Y otra terminal, la otra terminal de la bobina. Así, para que veamos qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Grabamos nuestro imán y fíjense, miren, ahí, vamos a ponerlo bien, vamos a conectarlo bien para que se pueda observar. Perdón porque esté fuera de cámara, pero se me hace más fácil conectarlo así, ¿sí? Ahí está, vean las salidas de la bobina, esta es la bobina, una salida a una parte del LED y otra salida a otra parte del LED o foquito. Entonces observen, miren, miren, ¿ya vieron? Vean esta cosa maravillosa que sucede, ¿de acuerdo? Se prende el LED, ¿de acuerdo? Estamos generando energía eléctrica. Esto que ustedes ven, jóvenes, es el principio de la generación de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Así se genera la energía eléctrica. La energía eléctrica que te llega a tu casa, así se genera. Se genera mediante una variación de flujo magnético, una bobina, y eso nos da como resultado energía o voltaje, fíjense. Y esto no es magia, jóvenes, esto es física, ¿sí? Esto que estamos viendo es física, ¿de acuerdo? Entonces con eso vemos que se cumple la generación de energía eléctrica. Véanlo, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá
es que con el campo magnético que hacemos variar al mover el imán, los electrones del conductor se empiezan a desplazar haciendo que el foco haga un trabajo, es decir, que genere luz. ¿Sí? Entonces así se genera la energía eléctrica. Ahora, resulta muy incómodo hacer esto, ¿sí o no? Estar metiendo y sacando un imán, estar metiendo y sacando un imán. Es muy incómodo, ¿vale? Por ejemplo, en una turbina eólica, ¿sí? Que es la que se mueve con el viento, pues no va a estar alguien haciendo esto, sino ¿qué se hace? Aquí, por ejemplo, tengo un imán sostenido acá con un, vamos a decir así, con un pegamento, ¿no? Ahorita van a ver para qué. Esto es un imán, veanlo. Si acercamos el imán este, fíjense, se pega. ¿Ya lo vieron? Fíjense, véanlo. ¿Ya lo vieron? Entonces vamos a utilizar este. Vamos a suponer que ponemos una vedeta acá, así como está, fíjense. ¿De acuerdo? Vamos a imaginarnos esto. Esa vedeta está acoplada a este imán. Y por acción del viento, supongamos que esto gira. ¿Sí? Así. Fíjense. Vamos a suponer que esto está bien acoplado. Aquí nada más estoy haciendo una prueba. Para que más o menos se vea. Pues supongamos que esto está acoplado así. Pasa una ráfaga de viento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el imán. La bobina. Y esto hacemos que se mueva así. Fíjense. Que gire. ¿Ya vieron? Se genera energía igual haciendo este movimiento. ¿De acuerdo? O sea, aquí pasa el aire en la turbina o en la veleta, mueve el imán, ¿sí? Este imán se mueve, hace una rotación. Igual al hacer una rotación estamos haciendo una variación en el flujo magnético. Y al hacer esa rotación, ¿qué sucede? Se prende, ¿sí? Se prende el dedo. Entonces, ¿qué resulta más cómodo? ¿Hacer esto para generar energía? ¿O hacer que el imán gire? Fíjense. ¿Sí? Entonces, aquí ya hicimos un pequeño generador eléctrico giratorio. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Agarrar y acoplamos esta vedeta en este imán de esta forma, de tal forma que esto gire y al girar junto con la vedeta, fíjense, genere energía eléctrica. Por eso los generadores son rotatorios, jóvenes, por este principio. ¿Se imaginan que alguien quiera generar energía y tengas a una persona que está haciendo esto? ¿Sí? Eso resultaría muy impráctico hacer esto. ¿Se imaginan 8 horas diarias? ¿Qué pasaría si ahora esto lo acoplo a una vedeta y hago que gire? Pues el mismo efecto. El giro hace que el flujo magnético varíe. Acuérdense que para que el flujo magnético varíe, yo necesito mover el imán, ¿sí? Nada más que en lugar que lo mueva así, ¿sí? Así, lo estoy moviendo de manera rotatoria. Entonces, con eso comprobamos cómo se hace la generación de energía. Más adelante, en otras materias, van a ustedes ver una materia que se llama máquinas eléctricas, ¿sí? En esa materia de máquinas eléctricas, ustedes van a poder calcular lo que es los generadores eléctricos en la materia de máquinas eléctricas, así como también otros elementos, otras máquinas importantes. Acá lo importante es que ustedes entiendan que si yo tengo una
variación en el flujo magnético, una variación en el flujo magnético, ¿sí? Se genera energía eléctrica. Con una bobina, con una serie de vueltas que debe de tener, porque no se vale que sea solo poquitas vueltas, porque si son poquitas vueltas no se va a poder apreciar, necesitamos un gran número de vueltas acá, la variación del flujo magnético, y tengo voltaje que por ende genera energía. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado esta práctica de inducción electromagnética. Creo que con esto ya ustedes se les quedará un poquito más claro este concepto, que la inducción electromagnética está regida por esta fórmula. Aquí en este caso pues no vimos el signo negativo porque pues no tiene caso, no determinada polaridad de esto, sino lo que me interesa es que ustedes vean cómo se genera la energía. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, pues háganmela saber y pues les deseo mucho éxito y de esto, jóvenes, me van a hacer una práctica, ¿de acuerdo? O sea, esto lo debíamos haber hecho en clase, sin embargo, pues por lo que está pasando no pudimos hacerlo. Sin embargo, así como está, lo que vieron, lo que pudieron observar, van a hacer una práctica, ¿de acuerdo? Yo les dejaré ahí en el Classroom las indicaciones de cómo lo van a hacer y pues sería todo y les deseo lo mejor. Éxito.